Estamos prontos para começar outra vez? Sin duda, aquí preparados. Vamos lá então. Pedro, e que tal se nos contares uma história? Claro, por supuesto. Olá, Pedro. Buen día, qué alegría saludarte. Estamos de volta aqui no nosso Conversas em Espanholo. Y yo tenía ganas porque me encontré muy a gusto compartiendo con vosotros la primera, así que vamos por la segunda. Que bom. Olha, hoje levas-nos a outro sítio, não é? Sí, hoy os voy a llevar a un país que hasta hace un año no era muy conocido, pero tristemente en el último año todos los días oímos hablar de él. Es un país que se llama Ucrania, un Pois. país precioso, ¿no? Situado allá en el oriente de Europa. Un país enorme, un país muy grande en comparación, por ejemplo, con Portugal, ¿no? Tiene 600.000 kilómetros cuadrados, 41 millones de habitantes. Esto hasta hace un año, porque sabéis que bueno, con la invasión rusa están en guerra, están tratando de quitarle territorios, muchos de sus habitantes han tenido que salir fuera, entre otros lugares, aquí a Portugal, ¿no? Uhum. Pues tratando de salvarse un poco de la guerra. Nos vamos a ir a Ucrania. Ucrânia, de facto, é o que dizes. Foram anos e anos em que a Ucrânia era só mais um país e de repente faz parte das nossas vidas de todos e do dia a dia de todos, não é? Totalmente, y además es una historia que se repite, ¿no? Un país que nació allá por el 890, Uhum. pero que permanentemente ha ido pasando a los rusos, a los otomanos, a los musulmanes, al imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces, siempre ha estado en esa situación, todo el siglo XX bajo el dominio de la Unión Soviética y por fin consigue la independencia en 1991, ¿no? Y cuando parece que ha llegado la paz, que empiezan a recuperarse, a integrarse, bueno, pues están viviendo esta situación tan dramática. Pois, e tu levas-nos a uma das cidades das quais nós temos ouvido mais falar também, não é? Efectivamente, nos vamos a acercar a Lviv. Uhum. Lviv es la capital de la región más próxima a Polonia, ¿no? Sim. Es una ciudad además muy, muy bonita, eh, en la que ahí estamos muy presentes los redentoristas. Sí. Então, vamos fazer aquelas perguntinhas que diz-me o que é que se come na Ucrânia? Meu Deus, qué Já estou a comida. ver que é boa. Está muy buena aquella comida. Eh, en Ucrania, sobre todo, el producto base es la carne, tanto carne de cerdo como de vacuno, como de pollo, ¿no? Y luego patatas y mucha verdura, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas comidas, pero hoy he querido traeros tres, Hum. una comida completa. Ai, que bom! ¿Eh? Entrada, prato e Porque es que sobremesa. está muy bien. El primero se llama vareniki, Uhum. que me encanta, ¿no? Son como unas empanadillas nuestras, pero rellenas de champiñón, meten mucho, Uau! de carne, de col, hacen una masa increíble y bueno, se cuece, ¿no? Entonces son una especie de empanadillas que están de verdad riquísimas, riquísimas, sobre todo por el sabor de los champiñones. Ai, que bom! Sí. Luego está la tarta de Kiev, que esa yo no la perdono, no la perdonaba nunca, Mas ¿no? isso é sobremesa. Sí, es Ah, sobremesa. Y yo ah. siempre termino con mi sobremesa. Ahí es un pastel con varias capas, ¿no? Con mucha mantequilla, con fruta en lo alto, Hum. precioso. Y luego hay una bebida no alcohólica, que es la que suelen beber allí, ¿no? Que se llama compot. Y es muy interesante porque está hecha sobre todo de jugo de cereza, de ciruelas, de arándanos, con un color rojizo Ah, sim, fortísimo, ¿no? frutos vermelhos. Eso es, que siempre acompaña la comida. Uau! Que maravilha! Imaginava que a comida não é muito condimentada. Es condimentada, no tanto como las orientales, Uhum. que Pois. conocimos hace un mes, Sim, ¿no? sim. Pero sí es condimentada, ellos también. Y utilizan bastante la sal, ¿eh? Ah, ok. Mm. Está bem. Então, e de comida parece-me que é um bom sítio para ir provar algumas iguarias. E de vestir? De vestir,
son vestidos típicos, bordados. El bordado para ellos es fundamental. Entonces los trajes típicos de fiesta es con bordado y un bordado de colores. Incluso los sacerdotes llevan también su clériman bordado. No con tantos colores para que no llame Sí, demasiado la atención, pero el bordado típico ucraniano es espectacular, sí. ok. Vamos ver algumas imagens também e já para mostrar a riqueza dos bordados, não é? Total. E um nome de alguém. Sí, el nombre es Iván Levinsky, Hum, el padre Iván Levinsky. Tem andado nas notícias, não é? Claro, Ouvimos falar dele. pues os puedo hablar de él porque es una persona increíble, ¿no? Yo lo conocí allá por 2007. Él vino a colaborar en la evangelización de los ucranianos que vivían en Madrid. Y pocos meses después lo enviamos a la comunidad de Barcelona porque iniciamos una pastoral con inmigrantes ucranianos. Allí en Barcelona estuvo trabajando durante más de 7 años, un trabajo espectacular de cercanía, de acompañamiento a los ucranianos, participación en todos los encuentros provinciales. Y bueno, fue elegido vicario provincial y regresó a Ucrania Uhum. en 2015. Y fue muy bonito porque tuve la oportunidad de ir con él hasta Ucrania, hasta Lviv, conocer a su familia, conocer cómo viven los redentoristas Nessa allí. altura em que ele foi para lá, tu acompanhaste-o. Efectivamente, Ah, boa. efectivamente. Y bueno, tener un guía como él para conocer Claro. todo, ¿no? La cultura, la religiosidad del pueblo, pues realmente para mí fue muy bonito, ¿no? E já para Lviv, foi Eh, para onde ele foi? Él fue a Lviv, ha estado en 3 lugares, ¿no? Ah, Acompañando primero a los estudiantes durante los primeros años y en los últimos años ha estado en la zona este de Ucrania, justamente la zona que ha invadido Rusia, ¿no? Y ha sido admirable el trabajo que han realizado. Porque con la invasión, él con la comunidad redentorista sacaban a cada sábado, iban al centro de la ciudad con los fieles para rezar por la paz. uhum, O sea, siempre ha sido rezar por la paz en Ucrania, en Rusia, en el mundo, ¿no? claro. Y bueno, como consecuencia de esto ha llegado un momento, el 16 de noviembre de este año pasado, 2022, nos enteramos que habían sido capturados él y un compañero por las fuerzas rusas. Desde entonces él está cautivo, sabemos por testimonios que está siendo torturado porque quieren que confiesen pues, que estaban colaborando contra ellos, ¿no? Y lo que sabemos es que gracias a Dios están vivos, pero lo deben estar pasando muy mal. Así que hoy lo tenemos muy, muy presente y bueno, damos gracias por él y pedimos para que se respete su vida. É. Nós lembro-me também quando chegou cá essa notícia e, claro, como família redentorista ficámos todos muito abalados, não é? Para mí fue muy, muy, muy bonito. Durante todo el tiempo de la invasión nos estuvimos comunicando vía WhatsApp, justo hasta 5 días antes de que fueran Claro, capturados, ¿no? Entonces la verdad que tuve noticias directas, él siempre pedía oración, pero él siempre animaba y motivaba, ¿no? Es admirable la capacidad sim. de estos hombres de fe para acompañar a su pueblo y para no perder la esperanza en situaciones tan complicadas como las que ellos están viviendo, ¿no? Sim. Então, e a história que nos trazes? Bueno, pues os traigo alguna historia que pude compartir con él y con la comunidad ucraniana. ¿Sabes? La iglesia en Ucrania es muy, muy diversa. La mayor parte de la población son ortodoxos Uhum. orientales, por tanto, no en comunión con la iglesia católica, dependiendo de Constantinopla o de Moscú, ¿no? Sim. De hecho, en torno al 65% de la población son ortodoxos. Y hay una comunidad greco-católica, también de rito oriental, que también estuvieron separados de la comunión de la iglesia, pero en 1500, en torno al 1500, vuelven a la comunión con la iglesia, pero respetando sus
tradiciones, ¿no? Sí. Entonces, son el 14% prácticamente de la población y la mayor parte situados en la parte occidental de Ucrania. Entonces, bueno, hoy lo que quiero compartir con vosotros es la originalidad de esta iglesia. Hay tres notas, ¿no?, que a mí me llamaron la atención. Una primera fue la visita que hicimos a un redentorista superviviente de los campos de concentración en Rusia, en Siberia. Los redentoristas sufrieron mucho allí, como todo cristiano, ¿no?, y sobre todo los sacerdotes. Él fue llevado a un campo de concentración y allí permaneció durante 30 años, ¿no? Ya con la libertad, en el 91 regresó a Lviv. Bueno, compartir con él unas horas. Él estaba postrado en cama, muy enfermo por lo que había sufrido, pero escuchar su testimonio de esperanza. Él decía: yo nunca perdí la esperanza. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba conmigo, ¿no? El Señor me estuvo empujando siempre, animando, alentando, y él no perdió la esperanza de volver a casa para continuar anunciando el Evangelio. Bueno, allí con sus 82 años, pero ya muy deteriorado, realmente para mí fue un testimonio de fe que me dejó, bueno, tocado, ¿no? Muito Tocado para forte, siempre. não é? Sí. Y que ahora recuerdo con más fuerza porque vuelve a ocurrir. O sea, lo que le pasó a él y a tantos redentoristas, algunos de ellos mártires, ya beatificados, pues le está pasando ahora a nuestros compañeros. Por eso, mi primera experiencia con la iglesia ucraniana, comprobé que es una iglesia martirial, ¿no?, que a lo largo de la historia se ha mantenido firme a pesar de las invasiones, de las persecuciones, y ahí están ellos siempre, ¿no?, Sim. acompañando a su pueblo. El padre Iván podía haber abandonado Verdiansk, que es donde él vivía, como hicieron muchos, ¿no?, pero él quiso seguir acompañando a su pueblo. Por tanto, el primer recuerdo de aquella iglesia es ese, ¿no?, una iglesia martirial. Y hay un segundo recuerdo que siempre viene a mí, y es la celebración de la divina liturgia. Nosotros la llamamos Eucaristía, ellos la llaman divina liturgia en el pueblo ucraniano. Es otra realidad. Es una celebración de canto, de alabanza al Señor. La palabra de Dios tiene su importancia, pero no es lo más importante. Es un encuentro de alabanza y de canto. Si un sacerdote no sabe cantar, que no se meta sacerdote, porque no puede, ¿no? No puede animar la liturgia, ¿no? Y además una liturgia muy, muy viva, en la que la gente está en la iglesia, pero si tienen que salir porque están cansados a dar un paseo, salen y no pasa nada, está permitido, después vuelven a entrar. Es una celebración en la que todo el mundo está de pie, es en movimiento, en la que el sacerdote con los que le acompañan, porque tienen un grupo de laicos que tienen que ir con él acompañando, se va moviendo por el altar, por la iglesia, una celebración E en que dura, movimiento, não ¿no? é? Es muy larga. Claro. Y además recuerdo siempre cómo se presignan. Nosotros lo hacemos Ah, de esta manera, ¿no? sim, Ellos lo hacen al contrario, ¿no? Con los 3 dedos, sim. Padre, Hijo y Espíritu Santo, empiezan por arriba, bajan al centro, se van a la derecha y terminan en la izquierda, ¿no? Y cada vez que nombran a la Santísima Trinidad, tienen que presignarse, ¿no? Yo Ah, allí me perdía, ¿no? Porque cuando de pronto veía, digo, claro. arriba, abajo, ¿qué toca ahora, no? Bueno, Estou a imaginar as mãos sí, tremendo, ¿no? perdidas. Sí, sí. En fin, una celebración diferente a la nuestra, ¿no? Diferente a la nuestra, pero muy, muy viva, en donde se siente la E presencia del Espíritu, ¿no? claro, e tocante, porque com tanta alegria e tanto louvor, acaba por ser uma experiência muito de um louvor muito grande, não é? Total, pero es que incluso acompañado del incienso, ¿no?, que Ah, permanentemente está claro, claro. presente en la celebración. Por eso os invito a celebrar con la comunidad ucraniana en algún momento, porque es muy, muy Pôr bonito, os ¿no? sentidos todos a trabalhar, não é? Totalmente, totalmente, te metes. Y luego hay dos pequeños aspectos que sí también quiero compartir porque me llamaron la atención. El primero es la capacidad de la Iglesia Católica Ucraniana de estar cerca del pueblo.
aparte de la celebración de la Divina Palabra, que es el momento central para ellos, luego los sacerdotes tienen una costumbre preciosa de visitar a los hogares, para todo. Cuando una familia celebra cualquier acontecimiento, ellos van a la casa a celebrar con ellos, ¿no? Y por eso hay una relación muy estrecha entre el sacerdote y el fiel católico, porque comparten momentos y lo comparten en la casa, en el lugar donde viven las familias. Yo tuve la oportunidad de acompañar a los redentoristas de allí, ¿no? Y era muy, muy bonito la acogida que te brindan y la capacidad de ver a Dios presente en todos los momentos importantes de la familia, ¿no? Y luego hay algo que quizá nos llame la atención a todos los que estamos compartiendo estos días, ¿no? A través de este medio, y es que los sacerdotes en la Iglesia Católica Ucraniana se pueden casar. Y esto llama la atención, ¿no? Por una tradición antiquísima, en la Iglesia antigua los sacerdotes podían contraer matrimonio. Entonces, la Iglesia Católica Ucraniana tiene el privilegio de continuar así. ¿Es única? Es única, efectivamente. Bueno, toda la Iglesia Oriental Católica tiene esta potestad, ¿no? Entonces, los sacerdotes diocesanos pueden casarse y después ser ordenados, no al contrario. Exato. O sea, primero contraen matrimonio, si se enamoran y encuentran la mujer de su vida, Claro. y después son ordenados sacerdotes. Si la mujer muere, no pueden volver a casarse, ¿no? Es interesante. Por tanto, bueno, viene a recordarnos que en la Iglesia antigua los sacerdotes también podían casarse y ejercer su ministerio. Es verdad que los que somos religiosos, los redentoristas somos religiosos, hemos hecho voto de pobreza, castidad y obediencia, nosotros no nos casamos porque hemos hecho un voto. Y de perseverancia. Y de perseverancia. Que os redentoristas muy importante. acrescentan un cuarto. Sí, justo por esto, fíjate, en Ucrania hay en torno a 30 obispos y de ellos 10 son redentoristas. ¿Por qué? Porque para ser obispo hay que ser célibe. Entonces, la mayor parte de las veces acuden a la vida religiosa pues para encontrar obispos que animen las comunidades cristianas. Porque a maior parte dos sacerdotes son casados? En torno al 90% de los sacerdotes diocesanos son casados. Sí. Quiere decir que son poquitos los que estarían disponibles Claro. para ejercer este ministerio del episcopado. Mas é assim uma realidade diferente também, não é? Assim, da igreja na Ucrania. Es otra realidad, sí, ciertamente. Lo que te decía antes, yo creo que han tenido tanto cambio, invasiones, que ahora pertenecemos al Patriarcado de Moscú, ahora al de Constantinopla, después a Roma. Sí, ha sido una historia, yo creo que complicada, y ciertamente cuando no hay vocaciones, al final la familia tiene que responder, y en la familia encontraron también el ministerio del sacerdocio, ¿no? Sim. E todas estas diferentes ritos, todos se ligam muito bem, cada qual não há questões assim entre uns e outros, ou Hay cierto problema en este momento, incluso entre los ortodoxos, ¿no? Ortodoxos de allá, los que dependen del Patriarcado de Moscú y los que dependen del patriarcado que se ha creado en la misma Ucrania. Pero hayan entrado ya temas políticos más que religiosos, ¿no? Claro. Porque a nivel religioso comparten forma de celebrar, Muito creencias, bem, sim. todo, ¿no? Incluso con los greco-católicos, ¿no? Pero ahora sí la política está haciendo su daño. El conjunto de la población vive con ese pulmón oriental. Tanto los ortodoxos como los greco-católicos, ¿no? Tienen ese pulmón, esa forma de celebrar, de ver a Dios presente en todos los momentos de la vida, pero luego la política ha entrado y sí hace su daño. Claro. Pronto, Pedro, que boa viagem. É bom conhecermos um bocadinho mais da Ucrânia sem ser só o que infelizmente temos ouvido falar e dizer, não é? Dos povos que não podem agora seguir as suas vidas normalmente, mas também estamos em comunhão e unidos para que isso em breve, não é?
Totalmente. que possam voltar. E é muito provável que com toda esta que de repente também ficamos a conhecer melhor o país e a ver melhor as maravilhas que a Ucrânia pode ter, então quem sabe no futuro até seja um lugar mais, não é? Para poder acompañarlos, ¿verdad? Exato, Incluso visitarlos. El país es exatamente. precioso, es muy, muy Turismo bonito. e que Sí. seja assim um lugar onde queiramos ir e onde se possa ir em paz. Pues hoy solidarios con la iglesia ucraniana, con los redentoristas de Ucrania, que están acompañando a un pueblo que sufre y que realmente son un testimonio para su pueblo y yo creo que para todos los católicos del mundo que nos recuerdan, ¿no? Que estamos llamados a estar al lado de nuestro pueblo, de nuestra gente, a no abandonarlos en ningún momento, a estar siempre acompañándolos en el camino de la vida, en el camino de la fe. Claro. Obrigada. Una alegría E até, seguir compartiendo. até ao próximo mês. Nos veremos. Pedro, e que tal se nos contares uma história? Claro, por supuesto.